אפשר לתקן. Llegamos hasta la página 46, el séptimo principio. La pregunta es si el cambio tiene que ser drástico o paulatino. Vamos a ver que hay una contradicción. Si el cambio, cuando uno cambia las midot, se tiene que ir al otro extremo en forma drástica, inmediata, o se puede hacer un proceso lento, nivelado, que al final llega al mismo resultado. Entonces, primero que nada, tenemos la primera fuente en la página 46 del Saba Minovardok, en su libro Madrigat Adam. Y dice así: Vavodat midot yesh beshnei drachim. Se pueden trabajar las midot en dos caminos. Hay dos opciones. O sheyase min akal el akaved. La primera opción es que haga de lo más fácil a lo más pesado, es decir, que empiece de a poco con las cosas fáciles y así vaya avanzando poco a poco. Esa es una opción. O sheyase itchalfut kitzoni, que haga un cambio extremo de pa'am achat, de una vez. La segunda opción es que haga un cambio drástico. Estos dos caminos que menciona acá el Saba Minovardok no es el primero que los menciona. Ya fue mencionado en otros lugares también. Tenemos abajo en la nota del libro Heshbon HaNefesh y el libro Divrei Yoshua. También los dos mencionan la posibilidad de hacer un trabajo, un cambio de midot, o drástico o paulatino. Pero lo interesante es lo que sigue acá del Saba Minovardok, que dice así: Rambam katav shederech avodat tikun hamidot u sheilech bekatze shel kol midah umidah. Después de que trae las dos opciones, dice el Saba Minovardok, vemos del Rambam que la forma de trabajar las midot es que vaya en el extremo. Cada midah y midah se tiene que ir directo al extremo. Y eso lo cita del Rambam, Perek Bet Milchot Deot. Todos conocen el Rambam, que para trabajar las midot uno tiene que irse al extremo. De hecho, lo mencionamos en el principio anterior. De esa parte del Rambam que dice que hay que irse al extremo, el Saba Minovardok entiende que ese cambio tiene que ser drástico. ¿Qué significa irse al extremo? ¿Entiende el Saba Minovardok? Se refiere a irse al extremo de una vez. Y por lo tanto, cuando una persona descubre que tiene una mala midá, tiene que contradecirla en forma drástica. Así entonces entiende el Saba Minovardok en el Rambam. Pero curiosamente, Rabbi Yeruham entiende diferente. Rabbi Yeruham en su libro Da Torah dice así. Sigo en la página 46. Avelen kavanato, se refiere al Rambam. La kavaná del Rambam no es sheye ish asherubal gava noga. Si una persona tiene mucha gava terrible, noga. Pitom, de repente, yeh mishtane, que de repente cambie, umitnaeg banvatanut kitzonit, y se va a comportar con una humildad extrema. Dice el Rabbi Yeruham, que seguro el Rambam no se refiere a hacer un cambio drástico, que una persona que tiene mucha gavá de repente empieza a comportarse con humildad extrema. Eso va a ser un payaseo. Es un payaso el que hace eso. No solamente que eso no lo va a corregir, no le va a corregir sus midot, en este comportamiento extremo, el agam abed y abed kol kulo, también se va a perder por completo. Una persona que hace un cambio drástico, también esa idea la vamos a ver más adelante en el Gaon de Vilna, una persona que hace un cambio drástico muchas veces pierde todo. Él estaba en un estado, empieza a inclinarse al lado extremo, entonces no solamente que va a tener una dificultad momentánea, sino que va a perder todo. Va a perder todo lo que está logrando. Entonces, ¿a qué se refiere el Rambam cuando dice que hay que irse al extremo? Bekavanato shel Rambam urak shebevadai, que seguro, beitlamduto, cuando se esté acostumbrando al zot midá, cuando la persona se esté acostumbrando con la midá que quiere trabajar, y viene a Adam et atzmo leat leat, que se construya la persona a sí mismo poco a poco, derech binyan, como una construcción, un edificio. Cuando se construye un edificio no se construyen todos los pisos de una vez, sino que se va construyendo de a poco, primero el primero, después el segundo. Entonces, así también cuando una persona trabaja sus midot, el Rambam no se refiere a que el cambio tiene que ser drástico, sino que la construcción tiene que ser de a poco. Hachele basof, hasta que al final, omnam itale, hasta que al final efectivamente llegue, liyot bemidata anavá ad katzeh acharon, hasta que llegue a estar en la anavá, en el extremo último. Entonces, según el Rab Yeruham, cuando el Rambam habla del extremo, es cierto que eso es la meta final. Para cambiar una midá sí necesitamos llegar en algún momento al extremo.
pero no significa que tenemos que llegar al extremo el primer día, sino que hay una construcción poco a poco que se va construyendo hasta que llega al extremo. Entonces tenemos acá una discusión entre el Sawam y Novardok y entre el Rabbi Yeruham. ¿A qué se refiere el Rambam? El hecho de que hayan dos formas de trabajar las midot, la drástica y la paulatina, es aceptado por todos. La pregunta es a cuál de las dos se refiere el Rambam. Según el Sawam y Novardok, se refiere al cambio drástico, y a eso se refiere cuando dice que hay que irse al extremo. Mientras que, según Rabbi Yeruham, el Rambam mismo no se refiere a eso. El Rambam no se refiere a un cambio drástico de un día para otro, sino se refiere a una construcción poco a poco hasta que se llegue al otro extremo. Un detalle hay que aclarar, un paréntesis. En verdad, Rabbi Yeruham me está hablando acá de la humildad. En la humildad vamos a estudiar, B'ezrat Hashem, cuando estudiamos las midot, que el punto ideal es el extremo, en algún aspecto. Entonces acá el Rabbi Yeruham no está hablando de todo el proceso de cambio que se aplica en todas las midot, que a veces hay que irse al extremo para después volver al punto medio. Acá el Rabbi Yeruham está hablando de una humildad que es correcto quedarse en el extremo, que es la humildad, como vamos a estudiar B'ezrat Hashem más adelante. En esa humildad está diciendo Rabbi Yeruham que es correcto construirla de a poco, no llegar al extremo, sino que de a poquito ir construyendo hasta que al final llegue a ese extremo que es el correcto en la humildad. Rabbi Yeruham no está hablando en el mismo escenario que está hablando el Sawam y Novardok, porque el Sawam y Novardok está hablando del Rambam que habla de irse al extremo para después volver. Y ahí es cuando dice que hay que irse al extremo en forma drástica. Pero aún así se entiende de las palabras del Rabbi Yeruham que a pesar de que él está hablando de la humildad en la cual es correcto quedarse en el extremo, la misma idea tenemos que aplicar en el proceso de todas las midot. Es decir, si en la humildad se trata de irse al extremo y quedarse ahí, en las otras midot se trata de irse al extremo y después volver al punto medio, como dice el Rambam, porque el extremo no es el correcto. Pero de todas maneras podemos aplicar la misma lógica. Igual como en la humildad no se trata de irse al extremo de un día para otro, así también en las otras midot, cuando queramos corregirlas y hacer este proceso de cambio, no vamos a irnos al extremo de una vez, sino que vamos a irnos al extremo, efectivamente, pero poco a poco, hasta que ya estemos en el extremo, y ahí vamos a volver al punto medio de vuelta. De todas maneras, se va a mantener el ritmo. El ritmo es hacer algo paulatino, tranquilo, de a poco, ir construyendo hasta que al final uno llega a la meta que tiene que llegar. Entonces, esta gran discusión entre las dos líneas no es casualidad, porque obviamente Rabbi Yeruham estudió en Kelem. Rabbi Yeruham era el alumno del Sawam y Kelem, uno de los alumnos más destacados del Sawam y Kelem. Quizás el más destacado de todos. Entonces, obviamente que él sigue la shitá del Sawam y Kelem. La shitá del Sawam y Kelem era muy ordenada, muy estructurada. Como vemos acá, como dice Rabbi Yeruham, para poder hacer un cambio se necesita algo muy planificado, muy sistemático, de ir poco a poco cambiando y construyendo hasta llegar al punto medio, primero pasando al extremo y después volviendo al punto medio. En diferencia de eso, el Sawam y Novardok, que es la primera cita acá, tenían una cita mucho más drástica, mucho más extrema, que la gente, las personas, los alumnos del Sawam y Novardok siempre iban a los extremos, eran muy atrevidos, muy fuertes, con mucho entusiasmo. La discusión entonces acá viene de una raíz muy profunda, muy anterior, digamos, a cómo interpretar al Rambam, que es toda su shitá. Según el Sawam y Novardok, que no es una shitá tan común hoy en día, los cambios tienen que ser con mucha pasión, muy drásticos, muy fuertes. Y según Rabbi Yeruham, que va como la shitá de Kelem, todo tiene que ser mucho más pensado, mucho más tranquilo, mucho más estructurado. Se dice en nombre del Sawam y Novardok que él estaba muy en desacuerdo de la shitá de Kelem, hasta el punto que él decía que si él pudiera, él iría al Talmud Torah de Kelem, a la yeshiva de Kelem, y rompería ahí todos los bancos. Porque ¿cómo puede ser que están ahí trabajando con tanta lentitud, con tanta frialdad, con tanta parte racional? En Kelem se destacaba mucho la parte del pensamiento, el autocontrol, el orden. Eran muy estrictos con el tema del orden. Mientras que el Sawam y Novardok pensaba que eso estaba mal, porque era demasiado frío, demasiado estructurado, y hay que hacer Avodat Hashem con mucho más entusiasmo y con mucha más motivación. Entonces él decía, tenía esa expresión que decía que él iría y rompería todos los bancos en Kelem para que se despierte. Pero bueno, de todas maneras, esas son las dos shitot comunes, famosas. Los dos siguen líneas y son los dos alumnos de Rabbi Yisrael Salanter, pero se dividieron en la expresión de cómo se manifiesta. De todas maneras, en este punto se suele decir que el Rambam sostiene que hay que irse al extremo en forma drástica, mientras que el Gaón de Vilna es el que sostiene que hay que irse de a poco.
he escuchado, se repite mucho que hay una discusión, como si fuera que el Rambam dice que hay que irse al extremo y el Gaón de Vilna es el que dice que hay que hacer los cambios de a poco. En verdad, como ya vimos, no es tan así, porque en el mismo Rambam hay una discusión de cómo interpretarlo. Vemos que Rabbi Yeruham explica el mismo Rambam que el cambio tiene que ser lento. Incluso más, en el mismo Gaón de Vilna se puede ver eso, como vamos a ver en la siguiente cita. El Gaón de Vilna, al final de la página 46 en el libro, dice así. Adam, dice el Gaón, cuando una persona quiere romper una naturaleza o una midá, y efshar le shabran, no se pueden romper las pidot, ela be'arjaká, solo cuando uno se aleja, ad katzea ajarón, hasta que se aleje al último extremo, shebotá midá veteva. Para romper una midá uno tiene que inclinarse al extremo opuesto de esa midá y naturaleza. A pesar de que ese extremo último no es bueno, nosotros sabemos que los extremos son malos. Entonces la persona tiene que irse al extremo, a pesar de que ese extremo en sí mismo no es bueno. La gente amada, por eso dice el pasuk, Yeshkenu Eretz. Yeshkenu Eretz es el pasuk que está, sobre el cual está hablando el Gaón de Vilna. Yeshkenu Eretz significa que tengan que volver a habitar en la tierra. Es decir, la tierra se refiere al punto medio. Te fuiste al extremo para trabajar la midá, después Yeshkenu Eretz, vuelve a tu país. ¿Qué quiere decir? Después, cuando ya te acostumbraste al extremo opuesto a tu naturaleza, yachzor la mitzvah, que vuelva al punto medio. Que Moshe kataba Rambam Ilchot Deot. Entonces acá el Gaón de Vilna está citando al Rambam Ilchot Deot, que para cambiar una midá se necesita ir al extremo. Después hay que volver al punto medio, ¿cierto? Acá el Gaón de Vilna no explica si el cambio es drástico o lento, si es rápido o lento. Simplemente está citando al Rambam. El Gaón de Vilna está de acuerdo que el cambio para lograrse no alcanza con ir al punto medio, sino que a veces uno tiene que ser opuesto, contradecir su naturaleza por completo. Pero ahora el mismo Gaón, en la siguiente página, página 47, en otra cita del Mishlei, nos completa la idea. Y dice así, Adam, así necesita la persona. Tiene que acostumbrarse poco a poco. Acá dice explícitamente que para acostumbrarse a una buena midá, uno tiene que acostumbrarse poco a poco, meat. Y no agarrar de inmediato a katzea ajarón, ¿no? Que no agarre de inmediato el extremo último. Hasta que se acostumbre y se convierta en su naturaleza. El Gaón de Vilna acá, en la página 47, la cita de Mishlei, Perek Dalet Chavav, está diciendo que el cambio tiene que ser lento. A pesar de que la cita que vimos del Gaón de Vilna en la página anterior decía, igual que el Rambam, que hay que irse al extremo. Obviamente esto no puede ser una contradicción entre el mismo Gaón de Vilna. Si el Gaón de Vilna estuviera diciendo que hay que hacer las cosas de a poco, no podría citar al Rambam, si es que el Rambam se referiría a que el cambio tiene que ser drástico. Sería una contradicción interna, dentro de las palabras del Gaón. Si el Rambam puede citar al Rambam, si el Gaón puede citar al Rambam por un lado, que aquí es al extremo, y por otro lado puede decir que el cambio puede ser de a poco, significa que no es una contradicción, que el mismo Rambam que dice que hay que irse al extremo, no se refiere a un cambio de inmediato, de un día para otro, sino que se refiere a un cambio paulatino, lento, hasta que al final llega al extremo opuesto, para después volver. Eso lo vemos también en el siguiente Gaón de Vilna, todavía en la página 47. El pasuk dice así, Ve'atz, el que corre, Beraglaim, Joté, el que corre con sus pies va a pecar. ¿Qué significa corre con sus pies? ¿Qué no son los pies? Raglaim ema midot. La palabra Raglaim significa midot, porque las midot son como costumbres y se insinúa con la palabra Raglaim que viene de la raíz hergel. Hergel es una costumbre. Entonces las Raglaim son midot. Y dice el pasuk que cuando uno corre con sus midot, peca. ¿Qué significa eso? Explica el Gaón de Vilna. Que She'argil Ba'adam, cuando se acostumbra a la persona, b'midotav tovot, con buenas midot, en asot lo beteva, que teva, se convierten en su naturaleza. Entonces es verdad que cuando nos acostumbremos con buenas midot, eso nos va a cambiar la naturaleza. Pero de todas maneras, tzarich lilech b'midot, hay que ir con las midot midarga le darga, de nivel en nivel. Kemo olech besulam, igual como uno que está subiendo una escala que tiene que ir de uno por uno. Y no puede saltarse a un escalón al cual no le corresponde. Si está subiendo la escalera y se salta escalones y salta un escalón que no le corresponde, se puede caer. A eso se refiere el pasuk cuando dice el que corre con sus pies. Ya dijimos que los pies son las midot. Entonces el que kofetz le midah gvoa, el que salta a una midá alta,
She'en Raúila, que no le corresponde, u joté, termina siendo un joté, vejasar kol, y pierde todo. ¿Por qué? Ki y pol mimena, porque se va a caer de ella. El que sube la escala rápido se puede caer. Entonces no solamente que no subió el escalón que quería subir, sino que se cayó también de los escalones que había subido hasta ahora. De la misma manera, una persona que quiere trabajar sus midot, si se va a saltar escalones, se puede caer y perder todo lo que ha hecho hasta ahora. Entonces, estas dos últimas citas vemos del Gaón de Vilna que el cambio tiene que ser lento. Y como ya dijimos en la página anterior, el Gaón de Vilna citaba al Rambam de que el cambio tiene que ser hasta el extremo. Entonces, esto nos lleva a la conclusión que el Gaón de Vilna sostiene, igual que Rabbi Yeruham, que el mismo Rambam, cuando habla del cambio extremo, no se refiere a un cambio extremo de un día para otro. Se refiere a un cambio extremo que al final va a ser extremo. Pero es todo un proceso lento en el cual la persona se va acostumbrando poco a poco, va cambiando de a poco, hasta que al final va a llegar efectivamente al extremo para después volver al punto medio. Pero no es que tiene que cambiar su conducta inmediatamente, drásticamente, de un día para otro. Entonces, aparentemente, la explicación que da el Saba Minovardo, que era la primera cita que mencionamos hoy, es lo que se llama De'ah Yehidá. Es una opinión única, es el único que explica así el Rambam, que el Rambam se refiere a un cambio drástico, porque acá vemos que lo más simple es entender al Rambam, incluso el mismo Rambam que habla del extremo, que se refiere a un cambio lento. Y eso también, esa idea también la podemos ver en el Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, acá en Perek Chav Gimel, acá está hablando también, es un ejemplo, pero está hablando del cambio de midot para adquirir la midá de la humildad. Y dice que para adquirirla se necesita una costumbre. Eso es la regilut. ¿Cuál es la regilut? ¿Cuál es la forma de acostumbrarse a tener humildad? Entonces dice Ramchal lo siguiente. Que la persona se acostumbre meat, poco a poco, de comportarse con humildad. A la de Shezahano, como ya mencionó antes. Por ejemplo, cuando la persona se sienta en los lugares menos importantes. Mekomot abhutim son los lugares menos importantes. La gente importante se sienta en lugares especiales, él se va a sentar en lugares no tan importantes. Y también la lejet besofa hevra. No es que va a ir siempre adelante de todos como para darle importancia, sino que él va a ir al final del grupo, al final del grupo social. Va a ir caminando, siempre se pone atrás, no se pone adelante. También el bosh beget tzuim, vestirse con ropa tzanua. ¿Qué significa tzanua? Daino mechubadim, achlo mefoarim. Una persona tiene que vestirse con ropa tzanua, eso quiere decir con ropa honorable, pero no que no se destaca, no una ropa demasiado cara o demasiado llamativa. Eso es un punto medio que es correcto en el nivel de la humildad. Cuando se acostumbre en esto, va a entrar y va a venir la anavá belibó, la anavá va a entrar en su corazón. Cuando él empieza a comportarse de forma externa, con humildad, al final la humildad va a penetrar en su corazón. Meat, poco a poco, hasta que se fije en él como corresponde. Pero bueno, como vemos, lo importante de este Ramchal es que también cuando habla del cambio de midot, estaba diciendo que el cambio tiene que ser meat. La regla es comportarse con humildad, con tzniut, no buscar lugares importantes, ser menos llamativo, etc. Pero todos esos cambios no tienen que ser de un día para otro. Se ve acá en Ramchal que los cambios que empieza a hacer en su vida, en su conducta, para ser más humilde, tienen que ser de a poco. Entonces, una fuente más para demostrar que el camino normal, correcto, recomendado por lo general del cambio de midot es un cambio lento. Solamente el Saba Minovardo, que es el que decía lo contrario, todo el resto está de acuerdo que el cambio tiene que ser de a poco. Cada uno identifica la midá que tiene que trabajar y empieza a descubrir cuáles son los cambios prácticos que tiene que hacer para cambiar su midá. Y esos cambios los empieza a hacer de a poquito, no con cosas drásticas. Digamos que, por decir un ejemplo práctico, una persona es tímida y por eso le recomendamos contradecir su midá. Entonces, si es muy tímido, le vamos a pedir que haga algo extremo, opuesto a su timidez, ¿cierto? Le vamos a decir que hable frente a 1000 personas, porque necesitamos que vaya al extremo opuesto, ¿cierto? Pero no le vamos a pedir eso el primer día. Le vamos a pedir el primer día solamente que hable frente a 2 personas, después frente a 3, después frente a 4, gente menos confianza, con menos preparación para lo que va a decir. Y así sucesivamente vamos como agregando en forma lenta en qué medida él se expone, hasta que al final efectivamente vamos a lograr que él se exponga incluso a cosas muy fuertes.
pero tiene que ser de a poco y no es que le vamos a pedir un cambio drástico. ¿Por qué? Porque la construcción es como un binyan, como decía Rabbi Yeruham, es como un edificio que se va construyendo desde las bases para arriba, nunca van a haber saltos, nunca le vamos a pedir que haga algo que es demasiado difícil para él, siempre seguir al escalón siguiente. Bueno, el problema de todo esto es la cita del Rambam en Shmona Prakim, que vamos a ver ahora al final de la página 47, que es la que habla del mashal. El Rambam trae acá una comparación. ¿A qué se compara esta idea de ir al extremo opuesto para trabajar una midá? Seguramente conocen el ejemplo del Rambam, es una persona que está enferma, digamos una persona que tiene fiebre. Entonces, para ayudarlo a bajar la fiebre, le vamos a poner algo frío, quizás helado, en la frente, para curarlo. No vamos a ponerle, dice el Rambam, un paño tibio con 37 grados en la frente para que llegue a su temperatura ideal, porque eso no va a funcionar. Necesitamos ponerle un paño que está helado para contradecir la temperatura que tiene. Entonces vemos ahí, dice el Rambam, que para cambiar una midá no alcanza con ir al punto medio, sino que cuando la persona está enferma es necesario llevarlo al extremo opuesto. Con ese mashal se entiende un poco, vamos a ver, que el cambio sí es drástico. Porque según lo que nosotros estamos diciendo hasta ahora, nunca hay que hacer un cambio drástico. La construcción tiene que ser lenta. Entonces, en el ejemplo del enfermo, yo no le podría poner un paño frío, helado. Yo tendría que ponerle un paño, si él tiene, no sé, 40 grados de temperatura, le tendría que poner un paño que tiene 39. Después uno que tiene 38. Y así, poco a poco. Tajón, al final va a llegar un paño helado también. Pero tendría que ser un proceso muy lento de ir bajando la temperatura de a poco, y aparentemente no es lo que se acostumbra a hacer. Entonces vamos a ver lo que dice el Rambam en sus palabras. El Rambam entonces acá en la página 47 abajo, Raúl, corresponde, Shilhu berefuato, corresponde que vayan en su medicina, en la medicina del que tiene malas midot, que derech refuot agufot, de la misma forma que curamos a los cuerpos, es decir, de enfermedades físicas. Beshavé, en forma igual. Y ahora explica, que Shem Sheaguf, de la misma manera que el cuerpo, que Sheyatzam Nishivuyo, cuando el cuerpo sale de su equilibrio. Nir'e al eize tzad nata, vamos a ver hacia qué lado se inclinó, veyatzá. Cuando yo identifico que el cuerpo salió de su equilibrio, tengo que observar cuál de los dos lados se fue. Si hablamos en el ejemplo de la temperatura, tengo que ver si él se calentó o quizás se enfrió mucho. Tengo que ver para qué lado se fue. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Cuando yo descubro entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfrentarlo con su contrario. Hasta que vuelva al equilibrio. Si la persona estaba con un problema, se había desviado, se había desequilibrado para un lado, yo tengo que contradecir eso con lo opuesto. Y cuando vuelva al punto medio, es decir, digamos que tenía fiebre, y yo logré poniéndole un paño muy frío, que se le baje la temperatura, vamos a sacarle el paño, en este ejemplo, el paño frío, y vamos a volver a hacerle a él, vamos a volver a protegerlo, que se mantenga en el punto medio, digamos en 37 grados, que sería la temperatura normal. Esto es el ejemplo en temas de cuerpo, físicos. Ahora dice, así también tenemos que hacer en las midot exactamente igual. ¿Cómo sería? Amashal. Trae el ejemplo siguiente. Vamos a ver una persona que su tjuná, su cualidad, es Hiserba nafsho mikol tova. Una persona que no se da a sí mismo ningún gusto. Hiserba nafsho mikol tova. Él a sí mismo no se da ningún gusto, ningún placer. ¿Por qué no? Legov akilut. Por ser muy tacaño. Kilut es tacaño. Una persona muy tacaño. No quiere gastar plata para nada, ni siquiera para sí mismo. Entonces él no se da ningún gusto. Esto es algo de las fallas del nefesh. No está bien eso. Una persona que no se quiere dar ningún gusto. Es un extremo. Las acciones que va a hacer una persona con esta cualidad, son cosas malas. Es uno de los ejemplos de malas midot, que la persona no es capaz de darse ningún gusto.
tal como explicó el Rambam en este mismo capítulo, todo esto está en el cuarto capítulo de Shemona Prakim, que el Rambam ya había dado este ejemplo, que lo vamos a explicar más adelante, de que un extremo negativo es el tacaño, hasta el punto de que no se da ningún gusto. Entonces, cuando queramos curar este tipo de enfermedad, esta megá, no le vamos a ordenar a esta persona le'agil benedivut. No le vamos a pedir que se acostumbre a ser nadiv. Nadiv es el punto medio, la medida intermedia, el equilibrio. En esta escala se llama nedivut. Porque un extremo se llama kilut, que es el tacaño, no se da ningún gusto. El punto medio se llama nedivut, que es capaz no solamente de darse a sí mismo, sino también de darle un poco a los demás. Pero el extremo opuesto se llama pizug, que es una persona que da todo, no tiene límites, gasta todo, comparte todo, no se guarda nada, que también está mal. Entonces, cuando dice acá, una persona que tiene kilut, que no se da a sí mismo ningún gusto porque no le gusta gastar, entonces no le vamos a pedir que se vaya al punto medio. Porque como esto sería lo mismo que curar a alguien. Mishik baga la bajón, como una persona que le subió la temperatura, y quisiéramos curarlo, quisiéramos curarlo con algo que está equilibrado, con algo intermedio, tibio. Eso no lo va a curar de su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con este tacaño? Porque no le puedo pedir que se vaya al punto medio, no es suficiente. Necesitamos llevarlo, pedirle, ordenarle, que se comporte con pizú. ¿Qué quiere decir pizú? Como dijimos, que dé incluso más de lo que tiene que dar. Si yo le voy a pedir que dé justo lo que tiene que dar, no va a funcionar. Tengo que pedirle que dé incluso más, que se comporte como un pazran, uno que da sin límites. Sea pizú y que repita la actitud del pizú, pam, ajá, pam, una vez tras otra. Para mí, muchas veces, estoy en la página 48. Hasta que se le quite de su alma, de su nefesh, de tanto repetir la acción, la actitud de pizú, que es contraria a su naturaleza, va a llegar un punto en que se le va a quitar su tendencia, su cualidad de tacañez. Si él seguiría así mucho tiempo, quizás incluso se podría convertir en un pazran, que es el extremo opuesto. Está a punto de convertirse en un pazran, porque lo hice comportarse así durante mucho tiempo. Pero ahí, para que no se convierta en un pazran, porque eso también es un extremo, ahí le vamos a decir que deje de comportarse como un pazran, y ahora le vamos a ordenar que repita, sea matmid, el peulot nedivut. Ahora sí le vamos a pedir que se comporte con nedivut, que es el punto medio, vishkotalem, y se quede con eso, que se repita eso, que se concentre en eso. Lo yotir, velo yechsam, que no da ni más ni menos. Entonces vemos en este Rambam, de Shemona Prakim, cuando él explica por qué hay que irse al extremo, lo explica como la medicina, como dijimos, se tiene que ir al extremo, porque si no, no se va a curar. Entonces así también, yo no puedo pedirle a este tacaño que se vaya al punto medio y que se comporte con nedivut, tengo que pedirle que se vaya al extremo opuesto. Solo cuando se vaya al extremo opuesto, ahí se va a curar. De todo este lenguaje que usa el Rambam, de todo este mashal que usa el Rambam, se podría entender de que el remedio tiene que ser drástico. El cambio tiene que ser inmediato, porque si no, no se compara con el mashal. Que el mashal, como dijimos, la temperatura, si queremos bajarla, lo hacemos de inmediato, no lo hacemos en forma drástica. Entonces, pareciera ser que el Rambam sí está hablando de un cambio drástico, y eso contradice a todo lo que veníamos diciendo hasta ahora. La fuente, el Rabbi Ruham, el Gaon de Vilna, el Silat Yesharim, todas esas fuentes que vimos, que pareciera ser que el cambio tiene que ser lento. Incluso para el Rambam, que dice que hay que irse al extremo opuesto, también para llegar ahí tiene que hacer de a poco. Eso es lo que habíamos estudiado hasta ahora. Uno tiene que poco a poco ir acercándose. Estaba en el extremo del tacaño, yo le voy a decir que se empiece a hacer un poquito menos tacaño, un poquito menos tacaño, un poquito menos tacaño, va a pasar por el punto medio, va a seguir hasta que llega al extremo opuesto del pazran, y ahí lo digo que empieza a volver de vuelta al punto medio. Eso es lo que habíamos estudiado. Pero acá, por el mashal que usa, pareciera ser que sí se refiere a un cambio drástico. Y eso en el fondo es lo que pregunta acá el Migdal Oz. Sigo en la página 48. El Migdal Oz es un libro que escribió el Yavetz, Rabbi Yaakov Emden. El Yavetz cita al Rambam que mencionamos que hay que cambiar yéndose al extremo, y le pregunta lo siguiente. La verdad que esto es una nota, es una EAGA, así aparece en el libro, como una EAGA,
Y no está claro, no está explícito si la Eagá la escribió el mismo autor, es decir, el Yavetz. Se entiende que sí, pero no es absolutamente claro. Quizás alguien lo escribió posteriormente como una nota sobre el libro del Yavetz. Pero de todas maneras, como tienen acá la nota abajo, pareciera ser que sí es una nota que escribió el mismo autor. Y la nota empieza diciendo Amar Shaul, dijo Shaul. Eso es lo que también hace confundir como fuera, porque obviamente el Yavetz no se llamaba Shaul, se llamaba Jacob. Entonces, ¿por qué dice Shaul? Eso también pareciera como confunde un poco, pareciera ser que es otro autor, pero lo que está escrito allá en el mismo libro, que probablemente sí lo escribió el Yavetz, solamente que él puso Shaul como un nombre como una cosa de literatura, digamos, eligió un nombre de quién es el que pregunta la pregunta, y por eso lo llamó Shaul, porque Shaul se parece a la palabra Sheila. Quería preguntarle una pregunta, entonces lo puso en nombre de un personaje que se llame Shaul. Y dice así: Avaliesh Liskor Belitover. Después de que citó al Rambam, de que hay que irse al extremo, entonces dice el Yavetz lo siguiente: hay que recordar, Veleitover, y despertarse. She'en ze seder shel refuá. Es curioso que el Yavetz le discute al Rambam no en el problema de las midot, sino que le discute directamente en el mashal, es decir, está discutiendo el ejemplo de la medicina. El Rambam era médico, el gran médico del Rambam, pero viene el Yavetz y le dice: no estoy de acuerdo contigo en la medicina, ni siquiera en el aspecto físico. En Seder Ze Shel Refuá Baduk, este método de medicina no es algo comprobado, ubatuach, y seguro, leoil bechol ofen. No siempre va a servir este método médico. Ubechol adam, ubechol midah. No en toda persona y no en toda midah. Ki omnam berov ba'efech. Al revés, en la mayoría de los casos, este remedio no va a funcionar, sino va a hacer todo lo contrario. Y explica por qué. No se puede obligar a Teva, no se le puede obligar a la naturaleza, saltar de una vez, mi katse el katse, de un extremo al otro, del katse ajer a mitnaged, de un extremo al extremo opuesto, contrario. Lo kashamanu, no así escuchamos, ben refuata nefesh, ben berefuata guf. No es la forma ni en la medicina del nefesh, es decir, el trabajo de las midot, ni tampoco en la medicina de lo físico. Ki iktsof ateva, se va a enojar la naturaleza, o yachrideu veyavileu, o se va a enojar la naturaleza, obviamente es una expresión poética, se va a enojar la naturaleza, o se va a asustar la naturaleza, como que le va a hacer un impacto, va a ser traumático para el cuerpo o para el alma, el cambio drástico. Aló, yo traigo un ejemplo. Si vamos a ordenar, le vamos a dar una orden. Imagínense una persona que se enfrió en el invierno. Si le vamos a dar una orden, si le vamos a decir que entre en un cuarto muy caliente, Yamut miyad blisafek, se va a morir inmediatamente, sin duda. El cambio drástico de temperatura lo va a matar. De GNF, y también al revés. Una persona que se calentó mucho, bemelajá, por ejemplo en un trabajo, estaba esforzándose físicamente mucho y se calentó, el cuerpo se le calentó. Ubemanhatz, o se bañó con agua caliente, H-Izia, hasta que está transpirando. Sin etzaveo, si le vamos a dar una orden, la lejet de makom karbioter, le vamos a dar la orden de que vaya a un lugar muy frío, istaken bevadai, se va a poner en peligro sin duda. Así va a pasar con todos los opuestos repentinos, todos los cambios repentinos. Titpael anefesh beyoter, se va a conmover el alma demasiado. Tibael betifrach miad, se va a asustar y va a volar inmediatamente, es decir, el alma va a salir del cuerpo. Veimna mis al adam oneg, anug, perdón, si le vamos a cargar a una persona anug, una persona muy delicada, muy, ¿cómo se dice? Mefunak, una persona como que no está acostumbrada a trabajar. Masaka ved, un peso muy grande, un pesado, irbatz tachat masao, se va a hundir bajo la carga. Es una persona que no está acostumbrada a llevar cargas. Le vamos a pedir que de repente ya haga algo muy pesado, se va a hundir bajo la carga.
Entonces, no sirven estos cambios drásticos, dice el Yavetz. Ablaetzá, el método es la gil velejanech ateva, acostumbrar y educar la naturaleza, meat, meat. Entonces, en el fondo, el Yavetz está en desacuerdo con el Rambam, porque el Rambam dice, según el Yavetz, se refiere a un cambio drástico, y dice el Yavetz, eso es muy peligroso, no va a funcionar. Al revés, eso va a hacer un trauma al cuerpo, al alma, y va a ser dañino. Por eso la forma tiene que ser un cambio lento. Volviendo a nuestro problema. Nosotros tenemos el Rambam al principio del Perek Bet del Hot Deot, que dice que para cambiar una midá, a veces, cuando la persona está enferma, hay que irse al extremo. Habíamos dicho, al principio citamos al Saba Minobardo, que entiende el Rambam que se refiere a un cambio drástico. Pero después vimos otras citas, Rabbi Yeruham, donde Vinlam, que entienden incluso en el mismo Rambam, que a pesar de que el Rambam dijo irse al extremo, no se refiere irse al extremo de un día para otro, sino que se refiere a una construcción lenta, paulatina, hasta el final llegar al extremo opuesto. Y después volver. Así estaba todo muy bonito, hasta que llegó el Rambam en Shmoná Perakim. El Rambam en Shmoná Perakim nos trae este ejemplo de la medicina. Y de ahí entiende el Yavetz que el mismo Rambam se refiere a un cambio drástico. Entonces por eso el Yavetz se pone muy fuerte en contra de esta idea del Rambam y le discute y dice que no, que el cambio tiene que ser lento. La pregunta es, ¿a qué se refiere el Rambam entonces? Si es cierto lo que dijo el Gaon de Vilna, que el Rambam también se refiere a un cambio lento, entonces ¿por qué usa este ejemplo de la medicina? ¿O qué va a contestar él a las preguntas del Yavetz? Lijorá, la explicación es la siguiente. Seguro que el Rambam, el gran médico, Gdol HaRofim, como lo llaman los poskim, cuando se citan temas de medicina y citan al Rambam, lo llaman el Gdol HaRofim, el grande de los médicos. Seguro que el Rambam sabía que si una persona hace un cambio drástico de temperatura, por ejemplo, seguro que le hace mal. O sea, ¿a qué se refería el Rambam? Lijorá, el Rambam se refiere cuando el cambio es puntual. Seguro que si nosotros vamos a tomar a la persona que está completamente fría y lo vamos a poner en un lugar completamente caliente, se va a morir. De hecho, es una Gemara. Todos conocen la Gemara de el Jurban, como había uno de los Tanaim que ayunó 40 años para que no se destruya el Bet HaMikdash. Y cuando estaba a punto de destruirse el Bet HaMikdash, entonces Rabbi Yohanan ben Zakkai, que se encuentra con el romano afuera, le pide, una de las 3 cosas que le pide es que se preocupe de curar al Rab. A este Rab que había ayunado 40 años. ¿Por qué? Porque obviamente ahora, si va a comer cualquier comida, se va a morir. Porque su cuerpo ya no está acostumbrado a digerir la comida. Casi no comía. Entonces, efectivamente, está escrito en la Gemara cómo le empezaron a dar comida de a poquito, muy, muy de a poco. Al principio era solamente unos trigos que se remojaron en agua, le daban a tomar el agua. O sea, así muy, muy de a poquito, hasta que al final lo pudieron curar. Todos sabemos que los cambios no pueden ser repentinos, drásticos, tienen que ser de a poco. El Rambam no se refiere que vamos a tomar una persona y vamos a hacer un cambio drástico en general, sino que se refiere que vamos a hacer un cambio drástico, pero solamente en un punto, en algo muy, muy puntual y específico. Si hablamos del ejemplo de la temperatura, si estamos hablando de una persona que está completamente caliente, no lo vamos a enfriar, no lo vamos a meter en un agua fría todo el cuerpo. Pero si hay un lugar muy puntual que está caliente, por ejemplo, que está infectado, quizás ahí en ese lugar sí le vamos a poner un poco de hielo para que se cure. Y eso no va a ser traumático para la persona, porque es solamente en ese lugar puntual. Y es una nafkamina muy grande lo que estamos diciendo, porque nos cambia todo lo que es el trabajo de las midot. Eso quiere decir que hay una combinación acá, de que a pesar de que dijimos que el Rambam no se refiere a un cambio drástico en general, pero según esta explicación que estamos dando ahora, posiblemente el Rambam se refiere a un cambio drástico, pero puntual. Es un punto muy delicado y una diferencia muy fina, pero muy importante. Digámoslo así, en el ejemplo del tacaño. Yo no le voy a decir al tacaño, que hasta ahora no daba nada, no gastaba nada, no compartía nada, yo no le voy a decir de un día para otro que ahora dé todo lo que tiene a todo el mundo sin límites. Eso seguro lo va a deprimir, se va a morir. No es capaz de hacer eso, no le puedes pedir eso. Ese es el ejemplo a propósito que trae el Yavetz. No lo cité acá, pero es la continuación del Yavetz. Él discute sobre el ejemplo del tacaño y le dice, ¿qué? ¿Tú quieres que el tacaño de un día para otro empiece a darle todo a todos? No es capaz, se va a deprimir. No, le va a dar un trauma. No puedes pedirle eso. Pero sí podemos pedirle al tacaño que haya algo, una actitud pequeña, limitada y puntual, que en esa actitud sí sea extremo. Por ejemplo, que a tal persona le des sin límites, o que en tal ocasión dé sin límites, o que haga algo específico sin dudar. Eso es un cambio drástico, extremo, pero limitado.
Porque no le pido que haga los cambios drásticos en todas las áreas de su vida, sino en una sola área, pero que en esa área sea extremo. Entonces así podemos combinar las dos shitot. No es que se trate de un cambio drástico por completo, ni tampoco se trate de un cambio paulatino por completo, sino es una combinación de los dos. Tiene mucha lógica. Digamos que una persona decide estudiar, hasta ahora no ha estudiado nada de Torah, y él decide comprometerse a empezar a estudiar Torah. Entonces, ¿qué le voy a pedir? ¿Que empiece a estudiar 24 horas? Imposible, no va a poder. ¿Pero qué voy a hacer entonces? Que le diga, bueno, que estudie cuando tenga ganas. Tampoco eso va a funcionar, porque no estudia nunca, porque no está acostumbrado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decirle que estudie 10 minutos al día, pero que en esos 10 minutos que los estudie incluso que se venga al mundo abajo. Es algo extremo, pero es algo muy limitado. Es la única forma que la persona empieza a avanzar. Yo le estoy diciendo, hazlo de forma absoluta, extrema, no importa lo que pasa, tú te vas a estudiar estos 10 minutos. No me importa, pero solo 10 minutos. Entonces es una combinación de que es algo lento, pero al mismo tiempo absoluto. Eso es lo que da la fuerza para avanzar. Creo que así se puede explicar el Rambam. Ahora un detalle más. Habíamos estudiado la semana pasada, en el principio anterior, que eventualmente se puede decir que hay una diferencia entre el Rambam en el Hot Deot y el Rambam en Shmona Prakim respecto a cómo se hace el concepto del extremo. Habíamos dicho que en el Rambam del Hot Deot dice explícitamente que cuando hablamos del extremo se refiere incluso a cosas incorrectas, porque los extremos son incorrectos. Por ejemplo, hablaba del que tiene orgullo, que tiene que de repente cambiar su ropa y empezar a vestirse de forma incluso humillante, lo cual no está bien, no es lo correcto. Pero a él, que está trabajando el orgullo, entonces le decimos que se vaya incluso a ese extremo. Es decir, le pedimos que haga cosas extremas incorrectas. Pero habíamos dicho que según Shmona Prakim, quizás no siempre eso es necesario. El concepto del extremo no se aplica cuando yo sé con seguridad de que la actitud que estoy haciendo está mal. Lo que yo hablo del extremo nos referimos, según el Rambam en Shmona Prakim, que cuando hay momentos de claridad de cuál es el bien y cuál es el mal, tienes que hacerlo. Solo en momentos de duda, cuando tienes safek, cuando tú no sabes cómo tienes que comportarte, ahí, como tú ya reconociste la mirada que tienes mal, tienes que contradecirla y hacer lo contrario. Como el problema de las personas enfermas en midot, es que pierden el criterio, que no saben decidir. Por lo tanto, para curarlas, lo que necesitamos es que en esos casos que no saben decidir, que se vayan al extremo opuesto de su naturaleza. El orgulloso, cuando no sabe si se equivocó o no, yo le voy a decir, di que te equivocaste, pero no sé si me equivoqué, no importa. Tienes que sospechar que tu criterio que está mal, porque tienes orgullo y no te deja pensar, que eso es lo que te está confundiendo, y por lo tanto di que te equivocaste a pesar de que no estás seguro. Una persona que, en el ejemplo del tacaño, no sabe si tiene que dar o no dar, entonces le decís, bueno, como no sabes, y tú eres tacaño, da. Si tú estás seguro que no le tienes que dar, porque ahora seguro no necesitas para comer y no hay duda que no lo puedes dar, ahí no lo tienes que dar. Pero como cuando hay safek, en los casos de duda, contradice tu naturaleza y ándate lejumbra. Lejumbra significa lo contrario de tu naturaleza. Apliquemos esa misma discusión, que ya dijimos que no es seguro, es un pshat, que es un hidush, pero suponiendo que es cierto, entonces podemos aplicar lo mismo acá. Nosotros estamos diciendo ahora que cuando el Rambam habla del irse al extremo, se refiere no necesariamente a hacer un cambio drástico en todas las áreas de mi vida al mismo tiempo. Eso no va a funcionar. Rabbi Luham lo llamaba leitzanut. Eso es absurdo. El cambio tiene que ser de a poco. Pero por otro lado, dijimos que se entiende de Shmona Prakim, como lo entiende el Yavetz, que tiene que ser de a poco, pero drástico. En esos puntos que cambies, tiene que ser drástico. ¿Qué es lo que es drástico? Pues ahora aplicamos la discusión que hablamos la semana pasada. Según el Rambam en el Hot Deot, drástico significa incluso incorrecto. Incluso incorrecto. Si hablamos del ejemplo del estudio, esta persona que se comprometió a estudiar 10 minutos al día, y dijimos que ese cambio tiene que ser absoluto. Yo le voy a pedir que estudie esos 10 minutos, incluso en circunstancias en las cuales él está seguro que no debe estudiar ahora. Seguro que ahora no se puede estudiar, no es momento para estudiar, hay algo más importante que hacer. No importa, tienes que irte al extremo. Irte al extremo implica hacer cosas incorrectas. Eso es lo que dijo el Rambam en el Hot Deot. Si no, nunca te vas a acostumbrar. Siempre van a haber cosas. El malazot. Tienes que hacer cosas incorrectas para acostumbrarte al bien. Eso es lo que diría el Rambam en el Hot Deot. Mientras que el Rambam en Shmona Prakim no me diría, quizás en ese ejemplo, que tengo que ir a estudiar a pesar de que yo sé algo con absoluta seguridad que no es el momento. Pero sí se aplicaría en casos de duda.
Es decir, cuando estás seguro absolutamente que no es el momento, bueno, entonces no. Pero irse al extremo significa que cuando perdiste el criterio y entra la duda, no sabes si ahora tienes que estudiar o no. Entonces ahí, por las dudas, tienes que hacer una jumbrá y exigirte a ti mismo estudiar, porque eso es lo que va en contra de tu naturaleza. El tacaño. Según el Rambam y el Hot de Ot, yo no le voy a pedir un cambio drástico en todas las áreas de su vida, pero en alguna cosa, una vez escuché a un Rab que él le decía el tacaño a este que tiene kilut, que dijimos que no es solo no dar, ¿sí? Sino que también es que no se da a sí mismo. Así lo definía el Rambam, no gasta. Entonces uno escuché una vez un Rab que le aconsejó a alguien así, Rab Eber. Él le aconsejó una vez a una persona que le costaba mucho gastar, le dijo, todas las veces que vas al supermercado, pero como ley, compra por lo menos un producto que estás seguro que no necesitas. Eso es irse al extremo, porque él sabe que no lo necesita, pero no importa, es la única forma. Tiene que cambiar su unidad. Él no es capaz de gastar. Tampoco le voy a decir que se compre todo el supermercado, porque va a ser traumático para él, pero sí le voy a decir, compra un producto por ley cada vez que vas al supermercado, un producto que seguro no necesitas. Eso yo le diría según el Rambam en Hot de Ot. Según el Rambam en Shmonah Pakim, yo le diría, no tienes que comprar un producto que estás seguro que no necesitas, comida para perros cuando no tienes perros. Pero sí le voy a decir que compre algo que tiene safek si lo tiene que comprar. Tiene duda. Ahí empieza a dudar, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo compro o no lo compro? Entonces, como ley, cada producto que tiene safek, cómpralo. O no sé si cada producto, un producto que tiene safek, tienes que comprarlo. Esa sería como la pequeña diferencia entre el entendimiento que le dimos al Rambam Mijot de Ot y Shmonah Pakim. Pero el punto principal, eso lo dejamos porque es lo de la semana pasada. El punto principal de lo de hoy es que la pregunta era si hacer el cambio drástico o hacer el cambio de a poco. Entonces, la respuesta fue, perdón, las dos cosas. Tenemos que hacer un cambio drástico de a poco. No es una contradicción. Porque las cosas que decidimos hacer el cambio, ese cambio tiene que ser absoluto, fuerte, decidido, sin dudar, para poder seguir avanzando. אפשר לתקן.